hay una creencia generalizada, bueno, cada vez más generalizada, de que el rescate echa para adelante, de que el rescate crece, de que su influencia es mayor, de que los mensajes del cobrador impactan, de que Yadira denuncia cosas en forma muy oportuna, de que, en fin, de que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Eh, pero Rescate no solamente denuncia, Rescate propone. Eh, y al denunciar, Rescate no lo hace en el formato con las limitaciones y constreñimientos de la vieja política. Entonces, este programa y posiblemente el siguiente están destinados expresamente a explicar qué es lo que pasa, o sea, cómo se descompone al interior un video de Rescate, un video del doctor Espaillá, para facilitar no solo la comprensión de la gente, sino para mejorar y acentuar la intensidad de una conexión que ya existe. Entonces, eh, vamos a empezar con el siguiente video que recoge evidencia y testimonio de un acto celebrado en San José de Ocoa el día 14. Dijeron que por los escombros dejados y el mal estado en el que se encuentra la carretera, en tiempo de lluvia queda incomunicada la comunidad Parra con Ocoa. Pero además, ese presidente que tenemos ahí gasta 7,000 millones de pesos cada año para pagar belloneras que digan lo que él quiere oír en periódicos, emisoras y canales de televisión. Esto es cambio. Y la única razón para que no se haga una obra es la falta de voluntad o la falta de dinero. El gobierno aquí el pasado no hizo nada y este tampoco. Esto fue un cambio. ¿Para qué fue este cambio? Una serie de comunidades de San José de Ocoa estaban haciendo una reclamación pública y denunciando la negligencia, el abandono, la dejadez, si se quiere, del gobierno, que no ha procedido a ejecutar la contracción de la carretera de Parra. Si la denuncia fuera pura y simplemente una denuncia, Rescate no hubiera logrado ningún grado importante de diferenciación respecto a algunos comunicadores u activistas sociales, políticos, muy pocos, por no decir ninguno, que denuncian. Pero fíjense, en ese video que ustedes acaban de ver, el doctor Espaillá, o el cobrador, como cada vez más personas se refieren a él, explica, no hacen la carretera, pero el gobierno pida 7,000 millones de pesos pagando radio, televisión y publicidad. 7,000 millones de pesos es una fortuna. En cualquier país medianamente rico, en uno como nosotros, es una barbaridad.
Entonces, para eso hay dinero. O sea, para contratar bocinas que repitan como gallareta lo que quiere el gobierno y en particular la reelección. Hay dinero, hay 7.000 millones. Pero esa parte, muchísimo, tanto comunicadores como activistas, piden la carretera, denuncian al gobierno porque no la contratan. Pero no la contrata y no la ejecuta. Pero no comparan, no establecen la inequidad y la injusticia contenida en el hecho de que no hay los cientos de millones de pesos que puede costar la carretera, pero hay 7.000 millones dilapidados en publicidad. Pero cuando usted ve esa publicidad, se da cuenta, digo, pero Dios mío, es una compra burla de conciencia, de voces, de tiempo, y no tiene credibilidad. O sea, nadie se deja seducir, nadie se deja convencer, ni por esas voces, ni por esas imágenes, ni por ese discurso. Entonces, la diferencia, en este caso, que hace el cobrador es que le muestra a la gente para lo que no hay dinero, porque ese dinero ya lo dilapidaron en otra cosa. Pero la carretera versus la publicidad no es el único caso. Por ejemplo, todo dominicano de bajos recursos sabe que va a un hospital, si logra ser admitido por alguna dolencia de envergadura, o si su dolencia no requiere internamiento, sino estudios, se topa con que en los hospitales no hay los reactivos, no hay los equipos, o los equipos están dañados, o la planta no funciona, o los suministros, desde guantes y mascarillas hasta medicamentos, sencillamente no los hay o no los hay en la cantidad y variedad requerida y adecuada para el público que va a ese sitio. Pero, y uno se pregunta, ¿y somos tan pobres? No somos tan pobres. Lo que pasa es que el gobierno gasta el dinero no de acuerdo a las necesidades de la población a la que presuntamente gobierna, sino de acuerdo a las necesidades del proyecto reeleccionista. Y eso, me explico, señores, para los hospitales, como para muchas otras cosas vitales, esenciales, no hay dinero, clarísimo. Pero para mantener el subsidio a los grandes generadores eléctricos hay dinero. Para pagarle a una planta, a un generador que tiene una planta y cobra, aunque la planta esté apagada, aunque no la prendan ni siquiera para calentar las calderas. Ese señor cobra, pero no cobra 25 pesos. No cobra ni siquiera 25 millones de pesos. Cobra cientos de millones de dólares. Pero
el presidente ni se acerca, oiga, ni se acerca ahí. ¿Por qué? Porque acercarse ahí implica, en primer lugar, tener y estar equipado con la disposición de enfrentar intereses creados poderosos. El presidente no tiene carácter para eso. Le falta todo para eso. Pero además, hace falta otra cosa, y no solo al presidente. Hace falta un grado esencial, básico, de humanidad y de sensibilidad social, que tampoco está presente. Porque este presidente nunca fue pobre. Este presidente nunca hizo fila. Este presidente no sabe lo que es vivir meses sin agua, sin luz, sin comida, sin medicina, sin ropa. Este es un presidente que todo le llegó fácil. Entonces, la visión que generó su crianza, su formación, su educación, su desarrollo, es, como dicen los chinos, en un antiguo proverbio, pero riquísimo y elocuente. Los chinos dicen que un sapo en el fondo de un pozo ve el cielo del tamaño de la boca del pozo. Entonces, Luis Abinader fue un niño rico. ¿Y cómo ve el mundo? Del tamaño que lo ve un niño rico. Sin idea, sin contacto, sin vínculo y sobre todo, sin haber jamás vivido ni siquiera una parte de las dificultades que caracterizan la vida de cualquier dominicano, excepto los que nacieron, se criaron y todavía viven en una burbuja de opulencia. Entonces, Luis Abinader no conoció eso, no vivió eso. Y hay algo peor, tampoco le importa, que es la parte más dura y es la parte que tiene enojada a la sociedad dominicana. Porque nosotros hemos pasado de un Danilo Medina que se escondía en el silencio, se sumergía en el anonimato para no darle el frente a reclamos y demandas de la sociedad dominicana. Y hemos pasado a un Luis Abinader que no se sumerge en el silencio, que habla, pero nunca habla y nunca se refiere a lo que la sociedad reclama, porque esa parte a él no le importa, esa parte realmente a él no le interesa. A Luis Abinader le interesan los temas de la reelección, los temas que tienen que ver con el alcalde que van a comprar, con los regidores que compraron, con los diputados que están negociando, con los senadores que están negociando. O sea, en otras palabras, hace rato, yo diría que prácticamente 2 años ya, que Luis Abinader dejó de ser el presidente de la República Dominicana para convertirse en el gestor de la reelección, y son dos cosas totalmente diferentes. Al principio, alguna gente, yo entre ellos, creímos que Luis Abinader venía con buena intención y dispuesto a darle el frente a una serie de problemas sin cuya solución no hay manera de que este país eche para adelante. Y debo decir que tal vez el primer año, año y medio, hubo motivos para albergar esperanza de que
el presidente Abinader pensara, albergara en su mente y en su corazón la idea y la esperanza de dejar un legado ético. Eso se disipó. Tan pronto le inocularon a ese señor el virus de la reelección, todo cambió y cambió de golpe. Entonces, las decisiones que emanaban del Palacio Nacional ya no tenían que ver con las necesidades del país, sino con las necesidades de la reelección. Y es una lástima que este señor nunca entendiera que si hubiera hecho las cosas bien para lograr una reelección, no tenía en primer lugar que rodearse de la basura que tiene al lado, número uno. Número dos, si Luis Abinader, en vez de transitar el camino accidentado y trágico de la reelección, se hubiera empeñado en hacer un buen gobierno, la reelección venía como un producto, un resultado, un derivado, un efecto colateral de una buena gestión, porque esta sociedad no es ciega ni antipática. Esta sociedad tranquilamente, y yo hasta diría que gustosamente, hubiera votado la reelección de Luis, en tanto no estuviera a la vista de la sociedad una alternativa mejor, más completa, un poco más profunda en el tipo de reivindicación, en el tipo de medida, de programa y en la agenda enarbolada. Pero no, Luis Abinader dejó de ver eso. Por eso volvamos a ver la señora que dice, y lo dice sin prejuicio, lo dice con dolor, no lo dice con encono hacia Luis, lo dice sencillamente en su propia palabra. Oigámosla de nuevo. Dijeron que por los escombros dejados y el mal estado en el que se encuentra la carretera, en tiempo de lluvia queda incomunicada la comunidad Parra con Ocoa. Pero además, ese presidente que tenemos ahí gasta 7,000 millones de pesos cada año para pagar belloneras que digan lo que él quiere oír en periódicos, emisoras y canales de televisión. Esto es Cambio. Y la única razón para que no se haga una obra es la falta de voluntad o la falta de dinero. El gobierno aquí el pasado no hizo nada y este tampoco. Esto fue un cambio. ¿Para qué fue este cambio? En el ámbito del mismo evento que tuvo lugar en San José de Ocoa, en otra parte de su intervención, el cobrador alude a los costos asociados con la construcción de 2 tramos de circunvalación, el de Baní y el de Asua. Y dice, en un tono muy duro, y no sin una cuota importante de enojo e indignación, dice el cobrador, que el gobierno acaba de aprobar la suma de 3,000 y pico de millones de pesos para
completar la circunvalación de Baní, que son alrededor de 20 kilómetros. Mientras que la circunvalación de Asua, que son solamente 13 kilómetros, el mismo gobierno, el mismo ministro, autorizó el pago de 6.000 y pico de millones de pesos. Es decir, cualquiera que haya vivido, transitado de cualquier manera, viajado por la República Dominicana, sabe que la geografía de Baní y la geografía de Asua son básicamente equiparables. Mismo clima, misma falta de agua, básicamente la misma vegetación, básicamente topografía muy similar. Por lo tanto, el kilómetro de carretera ya pavimentada, ya terminada, ya entregada, debería ser muy similar, porque no estamos hablando, por ejemplo, de que un tramo de esa circunvalación corresponde a terrenos inundados, a terrenos montañosos, por ejemplo, como la costa de, algunos tramos de la costa de Barahona. No, son básicamente similares. Entonces, ¿cómo es posible que se gaste el doble de dinero en una circunvalación de 13 kilómetros en comparación a lo que se gastó para una circunvalación de 20 kilómetros? Es decir, hay dos atrocidades en una. Primero, la distancia mayor debió ser más cara. Y segundo, resulta que es exactamente a la inversa. En la denuncia que hace el cobrador de esa discrepancia inaceptable y además injustificable entre la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua, él lo vincula con un antecedente terrible, que es la ampliación de la autopista Duarte. Pero es el mismo ministro, o sea, el que protagoniza todas estas atrocidades presupuestarias. Se llama Delínea Ascensión. Delínea Ascensión, pero Delínea Ascensión es la persona que dice que compromete casi 15.000 millones de pesos que no pasaron por el Congreso, que no fueron a ningún lado, que compromete la ampliación de los recursos destinados a la carretera turística entre Santiago y Puerto Plata por 3 o 4 mil millones de pesos más, después de que esa carretera ha sido formalmente entregada e incluso inaugurada en un acto por el presidente. Entonces, ahora, todo el que transita entre Santiago y la capital está sujeto a interrupciones, tapones, tardanzas, bloqueos, derivados
de que hay excavadoras, hay retro, hay camiones, hay bulldozer, hay gredas, hay un montón de equipos trabajando y están trabajando, wow, qué eficiente. Mentira, mentira. Es una locura doble. Primero, por la cantidad de dinero que están invirtiendo. Y segundo, por la creencia de que esa obra le va a redituar en términos electorales el día de las elecciones. O sea, Luis Abinader y los asesores que tiene y los Mickey Mouse que andan con él no han entendido que a la sociedad dominicana le importa un carajo, pero escúcheme, le importa realmente un carajo que haya o no ampliación de esa carretera para las elecciones del año que viene. Porque que la gente llegue 10 minutos, 15 minutos más rápido a Santiago o a la capital procedente de Santiago, a los ojos de la gente, no justifica, pero de ninguna manera, la cantidad de dinero que se está metiendo, y menos aún las tardanzas, los tapones, los inconvenientes que le impone al tráfico vehicular cotidiano. O sea, esta gente no entiende que el pueblo dominicano tiene una agenda diferente, una agenda con otro tipo de necesidades y prioridades. Pero Luis está todavía en el pasado en creer que las obras, cemento y varilla, son capaces de mover el destino nacional, y no ha entendido que el destino nacional lo mueve un reclamo de justicia que no tiene nada que ver con la ampliación de esa ni de ninguna otra carretera. Esa es la realidad.